Bueno, buenas tardes. Lo primero, pedirles disculpas a ustedes y a la mesa porque, bueno, me imagino que los que tengan relación con los jueces están acostumbrados a que lleguemos tarde y empecemos tarde siempre, pero la verdad es que cuando me convocaron al acto de hoy tenía ya otros compromisos, estaba en Madrid y creía que era importante estar aquí con ustedes, sobre todo para reconocer al notariado el esfuerzo que ha hecho en los últimos años por intentar poner un poco de sentido común en todo este conflicto, y quería estar presente, aunque eso me obligara a estar en 3 sitios a la vez, a la misma hora, para poder intervenir y para poder contarles mis experiencias. Ya les digo, disculpas a ustedes y disculpas sinceras a la mesa, porque un encuentro que teníamos en el Consejo de la Abogacía a las 4 lo han retrasado a las 4:30 y me ha descabalado toda la planificación de la última hora. Lo segundo que les tengo que decir, yo soy la persona menos adecuada para hablar de estos temas y espero que lo entiendan. Primero porque yo soy el magistrado que planteó la cuestión y por lo tanto pues tengo una implicación casi emocional con el procedimiento que me impide ser objetivo. En segundo lugar, porque yo estoy en un juzgado donde no llevamos ejecuciones hipotecarias, con lo cual tengo que teorizar sobre los problemas procesales que tienen mis compañeros de primera instancia. Y les aseguro que en estas semanas ya he recibido llamadas de algunos compañeros míos diciendo que el vacío legal que se genera como consecuencia de la sentencia de marzo del año 2013 iba a ser difícil de gestionar. Y en tercer lugar, porque yo tengo todavía trabajo por hacer. O sea, a mí el Tribunal de Justicia, en la parte que nadie se lee la sentencia, me dice que cuando yo dicte mi sentencia, es la sentencia en la que tengo que aplicar los criterios de Luxemburgo, se la tengo que comunicar, por descontado, primero a las partes de mi procedimiento y luego a la Comunidad Europea, entre otras cosas, para ver si mi respuesta, la respuesta que damos al problema del señor Acid en el juzgado mercantil, se adecúa a los parámetros de legalidad procesal que se establecen en la sentencia. Por lo tanto, a partir de ahí, cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en mi contra. Dicho esto, podríamos empezar a hablar de los problemas procesales. Podríamos trabajar en 2 ámbitos, en varios ámbitos distintos y llegar probablemente a la misma conclusión. Podríamos trabajar desde el punto de vista procedimental, es decir, coger la ley de enjuiciamiento civil y analizar cuáles son los mecanismos de ejecución de los títulos no judiciales y analizar, por lo tanto, cuál es el régimen de garantías procesales que tienen los deudores en los procedimientos de ejecución, tanto las ejecuciones generales como las ejecuciones hipotecarias, y podríamos llegar a una serie de conclusiones. Yo creo que tanto en el informe de la abogada general de noviembre del año pasado como en la sentencia del tribunal de marzo del año 2013, se establecen una serie de indicaciones en las cuales se dice que la ejecución de títulos no judiciales en el ordenamiento jurídico español, cuando los títulos no judiciales afecten a consumidores, tiene problemas desde la perspectiva de la Directiva 13/93, en la medida en la que alguna de las consecuencias del proceso de ejecución, en el que primero se ejecuta, se traban los bienes y se subastan y luego se articula la oposición, pues podrían ir en contra del principio de eficacia que deben tener las resoluciones. Y en este punto el ordinal 60 de la sentencia de 14 de mayo del año 2013 nos advierte de algo que yo creo que es importante, y es que a juicio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la pérdida de la vivienda habitual difícilmente puede ser compensada con una simple indemnización económica. Por lo tanto, es razonable, nos decía primero la abogada general y luego nos decía la propia sentencia, es razonable que se habiliten mecanismos de tutela a la parte más vulnerable para que la posible oposición a una ejecución de títulos no judiciales se pueda articular sin que eso cause problemas o perjuicios irreversibles. Por eso es importante probablemente el ordinal número 60, porque en el ordinal número 60 se dice, no, mire usted, si a un señor se le ha ejecutado o se ha producido el lanzamiento y por lo tanto ha perdido su vivienda habitual, la posibilidad de que pueda pedir una indemnización de daños y perjuicios y por lo tanto se cuantifique, sobre todo cuando todas esas ejecuciones han dado lugar a que el bien haya sido adquirido por terceros, la cuantificación y por lo tanto la indemnización de carácter económica normalmente no va a reparar el perjuicio causado. De ahí que la sentencia del Tribunal de Luxemburgo
abogue por la necesidad de articular un mecanismo de medidas cautelares. Estamos hablando de cuestiones de carácter procesal que están vinculadas a la Ley 1/2000, que es la Ley de Enjuiciamiento Civil. La Ley 1/2000 supone un avance en la perspectiva de la tutela de los ejecutados en materia hipotecaria por la razón de que el viejo 131 de la Ley hipotecaria, que había sido analizado por el Tribunal Constitucional en diversas ocasiones y que por algunos magistrados del Tribunal Constitucional se había salvado la inconstitucionalidad del artículo 131 de la ley hipotecaria, porque entendía que siendo una ley centenaria debía ser interpretada conforme a parámetros de la Constitución. Es decir, me acuerdo una vieja sentencia de Fernando García Mon, de don Fernando García Mon, magistrado del Tribunal Constitucional, que vivía aquí pues muy cerquita de esta calle y que yo tuve la oportunidad de conocer personalmente, que decía no será inconstitucional en la medida en la que, como todas las leyes anteriores al año 78, se interprete conforme a los parámetros constitucionales. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional sí que había dicho desde la perspectiva de la tutela que el régimen de ejecución de cosas, porque hay que pensar que los procesos de ejecución hipotecario era ejecución de cosas, debían gozar de las garantías procesales de conocimiento del deudor, hasta el punto de que cuando se traslada la ley de cuando se traslada el 131 de la ley hipotecaria a la ley de enjuiciamiento civil, se hace fundamentalmente para que la ejecución goce de las mismas garantías que establece el artículo 54, 55, 56 respecto del conocimiento del deudor, y luego todas las garantías que la ley de enjuiciamiento civil establece respecto de los ocupantes de las viviendas. Si van ustedes a los preceptos que dedica la ley de enjuiciamiento civil a los lanzamientos, se establece cómo en el momento de lanzar hay que hacer un juicio de valor sobre si la persona que ocupa el inmueble tiene un título suficiente, y el juez, tras una comparecencia o un trámite de alegaciones, dictará un auto en el que decidirá si lleva adelante la ejecución porque considera que el ocupante pues no está suficientemente, no tiene título suficiente en una opinión prima facie, o si por el contrario considera que, dado el título que aporta, obliga al adjudicatario a la necesidad de plantear un procedimiento declarativo. Por lo tanto, nuestro legislador históricamente sí que había introducido parámetros de constitucionalidad de la norma para evitar problemas de indefensión. Es más, en la tramitación parlamentaria de la ley de enjuiciamiento civil se planteó un problema, pues se dictó una sentencia por una persona poco sospechosa de radicalidad en materia judicial, que era un registrador de la propiedad que llegó al Tribunal Supremo y que se llamaba Méndez, y en septiembre del año 99 dicta una sentencia en la que dice: mire usted, es nulo porque es abusivo un vencimiento anticipado en una ejecución, lo hace en un proceso declarativo. Como consecuencia de esa sentencia, que yo ya era magistrado en aquella época, se produce un pequeño terremoto, se introducen los mecanismos de enervación de la ejecución hipotecaria en la ley de enjuiciamiento civil, y la posibilidad de que, si se actualiza el pago de las cuotas debidas más la parte proporcional de intereses y costas, en los casos de primera vivienda, aunque no esté pactado, el deudor pueda evitar el lanzamiento. De hecho, si examinan con cierto cuidado desde un punto de vista técnico ese precepto, verán que el legislador no define jurídicamente si eso es una novación, si es una rehabilitación o si es una enervación en términos procesales, porque en aquel momento se trataba de salvar una duda de legalidad que planteaba el Tribunal Supremo en esta sentencia del año 99, y que obligó a que aceptáramos pulpo como animal de compañía en la ley de enjuiciamiento civil para evitar una posible nulidad en cascada en procesos declarativos. La sentencia de 14 de marzo del año 2013, la sentencia CID, dice algo que es razonable, y es que dice que en los supuestos de que haya cláusulas abusivas que hayan sido alegadas por las partes, los ordenamientos internos deberán tener un mecanismo de medidas cautelares que permita la suspensión de las ejecuciones en tanto en cuanto no se depure la posible nulidad de esas cláusulas. Si lo trasladamos al idioma procesal nuestro, al idioma procesal castellano, el traslado natural debería ser a procesos declarativos independientes de los procesos de ejecución, en los que, conforme a las normas de las medidas cautelares 721 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y concretamente el 728, apariencia de buen derecho y riesgo por la demora procesal, el juez pueda ponderar la posibilidad de suspensión. Sorprendentemente, en el proyecto que está en discusión parlamentaria,
en vez de plantear un proceso declarativo con medidas cautelares en las que se pudieran ponderar el efecto que el carácter abusivo de la cláusula pudiera tener en el contrato, es decir, si fuera una cláusula esencial para la contratación o si fuera una cláusula accesoria, si fuera determinante de la liquidación o no lo fuera, lo cierto es que el sistema que se habilita, que es un sistema un poco apresurado, en la medida en la que introduce un motivo de oposición automático o semiautomático en todos los procesos de ejecución, tanto los hipotecarios como los ordinarios, se puede producir la paradoja de que las suspensiones sean automáticas y que, por lo tanto, los jueces de primera instancia no tengan instrumentos para ponderar el buen derecho del solicitante. Porque en estas semanas que han transcurrido desde la ley, en la que muchos consumidores se han dirigido en los juzgados a pedir tutela, hemos detectado cómo se están planteando procesos declarativos por cláusulas abusivas, procesos declarativos por condiciones generales, en los que realmente no se alega ningún carácter abusivo de ninguna clase de cláusula. Yo ayer por la mañana me comentaba una compañera que se le había pedido el carácter abusivo de un préstamo hipotecario que se había pactado un interés remuneratorio del Euribor más 0,5. Y mi compañera me decía, es que son mejores condiciones que las de mi propia hipoteca. Y sin embargo, se veía abocada y decía, claro, si este señor se acogiera a los mecanismos de oposición de la anunciada reforma, la suspensión sería automática, no hay una ponderación, mientras que yo, si tengo que ponderar el buen derecho, probablemente le tenga que decir a ese señor que no tiene razón. Además de que el problema en medidas cautelares, saben ustedes que, como norma general, es necesario que se preste fianza o caución. Yo creo que desde un punto de vista de técnica legislativa, entendiendo las razones que hayan podido mover al legislador a esta reforma apresurada, la reforma establece unos mecanismos procesales mucho más contundentes y mucho más automáticos que los de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo. Cuestión distinta es que probablemente en el contexto social y político en el que vivimos, pues esa solución sea más razonable. Desde un punto de vista procesal, además, va a haber otro problema, que es el culpable de mi demora en el día de hoy. Y es que si obligamos al deudor, obligamos al consumidor a plantear un incidente de oposición a un proceso de ejecución, ese consumidor lo primero que va a tener que hacer es buscar la representación de un procurador y la asistencia letrada. Yo he estado en el Consejo de la Abogacía y uno de los problemas que se planteaban era los deudores que quieran plantear la nulidad de algunas cláusulas y la paralización. Lo razonable será que acudan primero a la petición de abogado y procurador de oficio, sobre todo si en ese deudor concurren las circunstancias de los reales decretos de buenas prácticas o si concurren las circunstancias de la ley de asistencia jurídica gratuita. Por los datos que tengo, las relaciones entre el Ministerio y los colegios de abogados no son buenas por el turno de oficio. Calculen el número de peticiones de abogado de oficio que se pueden generar en las próximas semanas cuando entre en vigor, sobre todo porque además la ley abre una ventana de un mes en el que habrá que paralizar todas las ejecuciones a la espera de que los deudores puedan articular motivos de oposición respecto de las ejecuciones en curso. Luego, en esa ventana, si quieren, jugamos a los números. ¿Cuántas reclamaciones de paralización y, por tanto, de abogados se pueden producir? Por lo tanto, ahí tenemos una batería de cuestiones procesales en las que las decisiones apresuradas en el Parlamento habilitan un sistema procesal distinto del que apunta, como no podía ser de otra manera, la sentencia. Solo con eso tendríamos para estar discutiendo una semana de derecho procesal. Ya saben ustedes que cuando un juez no sabe de algo habla de derecho procesal. Por lo tanto, ahora dejamos de hablar de derecho procesal. Segundo bloque de cuestiones. El segundo bloque de cuestiones tiene que ver con la Directiva 13/93 y con el intento de transposición de la ley del año 98 y del texto refundido del año 2007. Es cierto que nuestra legislación, la legislación española, fue de las primeras legislaciones en mostrar su sensibilidad a la tutela de los consumidores. Incluso en la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios del año 84, a través del artículo 10 y del artículo 10 bis, se establecían unos mecanismos.
¿Qué problema tiene nuestro ordenamiento jurídico? Pues que nuestro ordenamiento jurídico en materia de tutela de los consumidores y usuarios nace desenfocado, porque todas las medidas de tutela de los consumidores nacen mediatizadas por los problemas del aceite de colza. Por lo tanto, tradicionalmente la tutela de los consumidores, que en muchos países de la Unión Europea se había articulado a través del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Economía o incluso de Presidencia, si ven ustedes en el mapa autonómico, las comunidades autónomas que han asumido competencias en materia de consumidores la suelen trasladar a departamentos políticamente muy fuertes, Presidencia, Economía, Hacienda, Comercio. Sin embargo, como consecuencia de que nuestra primera reacción legislativa es al problema del aceite de colza, la tutela de los consumidores siempre ha estado vinculada al Ministerio de Sanidad y Consumo. Y en nuestra historia, los momentos en los que se ha planteado la necesidad de trasladar la tutela de los consumidores al ámbito del mercado, han surgido escándalos económicos o financieros. Pues estoy pensando en PSV, estoy pensando en la intervención de los bancos de Ruiz Mateos, o estoy pensando en los problemas de Forum y Afinsa. El Estado central, la nación ha tenido mucho miedo de que si se trasladaba la tutela de los consumidores al Ministerio de Hacienda o al Ministerio de Economía, se pudiera plantear una responsabilidad subsidiaria del Estado por esos malos productos, esos productos tóxicos de carácter financiero. Por eso se sigue manteniendo todo el ámbito de la tutela de los consumidores en el Ministerio de Sanidad y Consumo, que es una situación atípica. Cuando se transpone la Directiva 13/93, se traslada primero al texto del año 98 y ahí se establecen dos tipos de acciones individuales y acciones colectivas. Las acciones individuales se articulan fundamentalmente a través de los vicios de nulidad o anulabilidad y por lo tanto se trasladan al Código Civil. Respecto de las acciones colectivas, en paralelo a la ley del año 98 se discute la ley de enjuiciamiento civil, y en la ley de enjuiciamiento civil se habilita en el artículo 15 bis, en el artículo 221 y siguientes, se habilitan unos mecanismos para la tutela procesal de las acciones colectivas, de manera que el reflejo de los consumidores en la ley de enjuiciamiento civil del año 2000, la ley 1/2000, es fundamentalmente en las llamadas action class, para la tutela de los intereses colectivos y de los intereses difusos. Yo llevo 23 años de magistrado y les digo que hay mañanas que no sé distinguir un interés colectivo de un interés difuso, y que aunque he ido a cientos de miles de seminarios y de ponencias, creo que es muy difícil. Y el problema es que las consecuencias son distintas. Ustedes estarán tan inquietos como yo por saber de qué color va a ser el huevo que ponga el Tribunal Supremo respecto de las cláusulas suelo y qué efectos va a tener una action class ejercitada ante un juzgado de Sevilla, y que no sabemos si va a tener efecto o no va a tener efecto retroactivo, o va a tener efecto automático o no automático. El Tribunal Supremo de momento ya ha dicho que hasta mayo no completa la sentencia. De momento lo que ha ocurrido es que desde que el Tribunal Supremo adelanta el fallo en marzo, el 18 de marzo del año 2013 hasta ahora, en Barcelona se han presentado 275 demandas de nulidad de cláusulas suelos que afectan a la entidad financiera que se ve afectada por la sentencia del Supremo. Están entrando del orden de las 75 sentencias, de las 75 demandas semanales en Barcelona. No sé los datos de Madrid. Si quieren, jugamos al precio justo. Las cantidades que reclaman los consumidores en esos pleitos, les pongo un ejemplo. Díganme una cifra de lo que están reclamando. Hay reclamaciones que no llegan a los 1.500 euros, es decir, nulidad de la cláusula suelo y que me devuelvan la cantidad que he pagado de más. 1.500, 1.200, 3.000. Sin embargo, la entidad financiera afectada ha dicho que va a seguir litigando cuando menos hasta que no se haga pública la sentencia del Supremo. La previsión que hay, yo no sé cuántas hipotecas con cláusula suelo se han dictado, se han firmado por esta entidad financiera, pero calculamos que podrían ser del orden de unos 30.000 pleitos los que pudiéramos tener en los juzgados, con reclamaciones que en algunos casos no van a llegar a los 3.000 euros, es decir, la nulidad de la cláusula más la devolución de las cantidades entregadas de más. Creo que los juzgados no están bien para asumir ese volumen de litigiosidad. En este punto lo que se advierte es que cuando se transpone la directiva comunitaria se consideró inicialmente
que el esfuerzo que se había hecho por el legislador en el año 2000 era suficiente. De hecho, el legislador en el año 2000, en materia de fuero, en materia de la competencia territorial de los juzgados, ya había introducido el control de oficio de las cláusulas abusivas que afectaran a la determinación del fuero cuando afectaban a consumidores. Es la consecuencia de la sentencia Océano, de 27 de junio del año 2000. Pero lo cierto es que no teníamos un ordenamiento procesal de tutela de los consumidores frente a cláusulas abusivas, y la sentencia del Tribunal Supremo lo que dice es que el ordenamiento procesal no es suficiente porque no hay mecanismos de tutela. La tercera de las cuestiones yo creo que tiene que ver con un tema que no ha salido pero va a salir, que es con las facultades de control de oficio que tengan el juez de las cláusulas abusivas. Yo la verdad es que me sabe fatal haber llegado tarde, pero el haber podido ir al anterior ponente me permite pensar que con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, sentencia Océano, sentencia Cofidis, sentencia Panón, sentencia Caro Mostaza, sentencia Asturcom, sentencia Banesto en junio del año pasado, sentencia Banis Plus planteada por Hungría, las facultades de control de oficio de las cláusulas abusivas del juez cada vez son más amplias. Y hasta tal punto es así que en la sentencia Banis Plus, que es una sentencia de 13 de junio del 13 de febrero del año 2013, se plantea la necesidad de que cuando el juez detecte una cláusula que considera que puede llegar a ser abusiva, esa detección de la cláusula abusiva ha de determinar que el juez habilite un proceso contradictorio con el objeto de que las partes puedan analizar el contenido de esa cláusula abusiva. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no va a ser correcto pensar que tendremos que esperar a que el Tribunal Supremo dicte sentencias en condiciones generales de la contratación para que el juez pueda de oficio advertir el carácter desequilibrante de algunas cláusulas. Hemos hablado de la cláusula de redondeo, hemos hablado de la cláusula de vencimiento anticipado. Podríamos hablar de los mecanismos de liquidación y de la aplicación al vencimiento anticipada de la totalidad de los intereses moratorios y remuneratorios que estaban proyectados a 30 años. Vamos a hablar de la cláusula de la nulidad de las cláusulas suelos, es decir, el efecto que puede tener en el cálculo de la cantidad que tiene que pagar el consumidor de una cláusula suelo que deviene nula, y los efectos que yo creo que, por mucho que diga el Tribunal Supremo, y lo dice constreñido a las acciones ejercitadas en el supuesto de Sevilla, la posibilidad de que tenga efecto retroactivo es tunc, y que por lo tanto se pueda decir que se ha producido un cálculo incorrecto de la cantidad a pagar en base a la aplicación de una cláusula suelo que se ha constatado que es nula. Me dicen en el Tribunal Supremo que además el Tribunal Supremo en la sentencia lo que va a decir es que no hay una nulidad ex novo, no hay una nulidad ex lege, sino que el Tribunal Supremo va a advertir que el juez va a tener que analizar las condiciones en las que se han suscrito los préstamos con cada uno de los consumidores. ¿Qué consecuencia hay? La semana pasada yo celebré 6 audiencias previas de cláusula suelo, previas a la sentencia del Supremo. La entidad financiera me ha propuesto prueba, y entre la prueba me ha propuesto algo que afecta a esa casa: la declaración como testigo del notario que intervino en esa póliza. El día 6 de mayo tengo los juicios verbales de 6 demandas con cláusula suelo. Mañana por la mañana me voy a dedicar a llamar a los notarios para que, sin perjuicio de la citación judicial, por cortesía, pues plantearles pues la necesidad o la oportunidad de que puedan venir al procedimiento, porque es interés de la parte demandada. En el control de oficio de las cláusulas abusivas, creo que la reforma hace un esfuerzo, y de hecho, para las demandas que se planteen a partir de la entrada en vigor de la reforma, que es una entrada en vigor, yo creo que inmediata, se estaba calculando 15 o 16 de mayo, en todos los procedimientos nuevos el juez va a tener las facultades de control de oficio. ¿Ese control de oficio qué quiere decir? Pues que el juez va a tener que cogerse el préstamo. Por lo tanto, las cláusulas abusivas no están en la hipoteca. Yo no creo que haya que hablar de defectos de la ley hipotecaria. Están en el préstamo, y va a poder analizar, conforme al prisma de la tutela del consumidor, esas cláusulas y trasladarle a las partes la posibilidad de que esas cláusulas se declaren nulas
y el efecto que la nulidad de esa cláusula pueda tener en el contrato. Por descontado que eso va a llevar acompañado todo un mecanismo de recursos de carácter procesal que probablemente tengan efecto suspensivo. ¿Qué ocurre? Pues que la previsión de sentencias del Tribunal de Luxemburgo a medio plazo nos van a hacer saltar por los aires todo nuestro sistema procesal. El Tribunal de Luxemburgo ya nos ha dicho, y yo creo que el Tribunal de Luxemburgo es tribunal interno, ya nos ha dicho que las sentencias, que en la actividad de oficio del juez, el juez va a tener facultades para proponer prueba de oficio. Proponer prueba de oficio, ¿qué quiere decir? Que respecto de determinadas cláusulas, y yo les recomiendo a aquellos de ustedes que tengan un clip o un swap en su préstamo hipotecario, que lo intenten comprender o digerir, y la posibilidad de que el juez pueda plantear de oficio una prueba pericial para saber si la inclusión de un derivado financiero en un préstamo pueda o no pueda ser abusivo en función de los mecanismos de liquidación y sobre todo de los mecanismos de resolución anticipada del mismo. Y hay muchas sentencias de audiencias provinciales en las que nos están diciendo que los derivados financieros son abusivos porque no hay mecanismos ciertos de cuantificación de la cantidad a pagar en los casos de liquidación anticipada. En el caso Vargas, que lo tiene pendiente de informe la abogada general, creo que es la señora Cocot, lo digo para aviso para navegantes. El caso Vargas es una cuestión prejudicial que se plantea por el Juzgado Mercantil 4 de Barcelona hace un año. Se celebra la vista el día 8 de marzo y en el caso Vargas lo que se plantea es la posibilidad de que no se haya traspuesto de manera efectiva todos los mecanismos de las directivas comunitarias en materia de información a consumidores en derivados financieros. Por lo tanto, ya con el informe de la abogada general, lo que nos diga la Unión Europea sobre el modo en el que se han contratado los derivados financieros va a tener el efecto de que probablemente muchos de los derivados financieros que están inclusos en algunos préstamos hipotecarios que se firman sobre todo en el año 2006-2007, siempre que afecten a consumidores, que puedan ser declarados nulos por una mala transposición. Hagan un ejercicio, imagínense los problemas de información al consumidor respecto de estos derivados cuando lo trasladamos a un tema que no tiene que ver con lo de hoy, pero que está en la calle, el tema de preferentes. Es decir, qué grado de información ha recibido el consumidor a la hora de firmar un contrato que le imponía preferentes. Todo estamos hablando de tutela de oficio, estamos hablando de posibilidades de control por parte del juez y de habilidades procesales para poder plantear prueba de oficio. Por último, una sentencia planteada a raíz, una cuestión prejudicial planteada a raíz de una pregunta que hace un juez de Badajoz, el caso Ellín. El caso Ellín. En el caso Ellín, el informe del abogado general es de 28 de febrero del año 2013. Se plantea la posibilidad de hacer saltar por los aires el artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es un supuesto en el que un consumidor adquiere un producto, ese producto considera que es defectuoso, considera que como consecuencia de ese carácter defectuoso se debe anular el contrato y por lo tanto pues restituir prestaciones recíprocas, y en el informe de la abogada general 28 de febrero del año 2013 la abogada general dice que los ordenamientos procesales deberían tener mecanismos para que, sin generar indefensión y garantizando el principio de contradicción, se pueda sustituir la pretensión inicial de la parte actora, que era una pretensión de nulidad y por lo tanto de restitución de prestaciones, en una acción de anulabilidad o incluso de daños y perjuicios, con lo cual se pudiera mutar la reclamación y decir, oiga, pues mire usted, este era un caso, no afecta a un producto financiero, afectaba a un señor que se compraba un coche que tenía una ventanilla del techo que se filtraba el agua, y el tribunal dice que el defecto no determinaría la nulidad del contrato, pero sí que debe determinar la posibilidad de que el juez de oficio pueda modificar la pretensión. ¿Con eso qué quiere decir? Que viene un tsunami procesal de Luxemburgo que va a poner patas arriba nuestro régimen procesal. Y termino mi intervención con una reflexión técnica que creo que primero hay que reconocer la buena voluntad de los partidos políticos, empezando por el partido de gobierno, la disponibilidad de las entidades financieras. Yo creo que las entidades financieras no deben ser tratadas como la parte mala de la película. Yo creo que el problema es mucho más complejo y que además la mayoría de las entidades financieras han dado muestras de mucha sensibilidad social en todo el conflicto.
Pero lo cierto es que tenemos en tramitación en el Senado ahora mismo un monstruo de Frankenstein que tiene, por una parte, una iniciativa legislativa de dación en pago, que no tiene que ver en nada con lo que estamos discutiendo aquí, pero que genera una tensión social y una sintonía social tremenda. Tenemos un código de buenas prácticas del Gobierno articulado a través de varios Real Decretos que se tiene que... Te ruego que... Estoy terminando. Vale, gracias. Y por último, la adaptación de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y el texto que se está debatiendo ahora en el Congreso fusiona las tres iniciativas y pretende que se traten de manera uniforme. Yo creo que se hace con la mejor voluntad, pero que puede dar unos efectos aberrantes. Y es que todo lo que se ha avanzado en la Ley de Enjuiciamiento Civil se enturbie o se minusvalore por los problemas de tramitación de los otros procedimientos. El tema de la mediación, la directiva de noviembre del año 2011, el proyecto de directiva. En este panorama, si no se articula un mecanismo de mediación extrajudicial, la judicialización de la tutela de los consumidores frente a los productos financieros va a colapsar más de lo que está el sistema judicial. Va a colapsar completamente todos los mecanismos de designa de abogados de oficio por la abogacía. Y, sobre todo, la espada de Damocles de la evaluación permanente de la Unión Europea va a hacer que, en caso de dudas, el efecto de reflejo de la sentencia CID o de otros procedimientos que están en curso determinen una paralización de todos los mecanismos de ejecución. Por lo tanto, tiene que haber una medida legislativa urgente que traslade la resolución de estos conflictos a ámbitos no jurisdiccionales, porque si no, los efectos van a ser tremendos. Yo he dicho eso, pues recuerden lo que les he dicho al principio. Soy la persona menos adecuada para hablarles de estos temas, soy la persona más afectada en lo personal y además tengo la ventaja de que no estoy en juzgados de primera instancia y por lo tanto muchas de las cosas que digo pues las digo casi desde el aire. Muchas gracias y disculpen por alargarme. Finalmente interviene Justin Wright.